Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauricio Monroy y te doy un saludo muy especial en este entrenamiento que vamos a dar el día de hoy. Muchas veces nos han mencionado la frase de distintos empresarios y emprendedores, la famosa frase de con perseverancia y con disciplina, todo es posible. Es probable que hayas escuchado esta frase en algún entrenamiento o algún mentor con quien tienes alguna entrevista. Si bien la disciplina y la perseverancia es totalmente algo necesario para el negocio, el hecho que todo sea posible con esta, quiero decirte que no, necesariamente no es cierto. Porque para que esto funcione, para que tengamos buenos resultados en nuestros negocios, la disciplina y la perseverancia es necesario que vaya acompañado de una buena estrategia. Y en este caso, que estamos hablando de estrategia comercial, es muy necesario que para penetrar ese mercado empresarial, ese mercado B2B, para poder acelerar las ventas, que es lo que yo hago en mi método de B2B hacking, es justamente generar una muy buena estrategia. Así que te doy la bienvenida a este entrenamiento donde vamos a aprender cómo fortalecer esos canales comerciales en tus ventas B2B. ¿De qué te va a servir esto y qué vas a lograr? Pues vas a lograr cómo identificar claramente los actores del canal, unir los distintos puntos de la estrategia para obtener mejores resultados en menor tiempo y adicionalmente esto es algo sostenible. Lo que vas a lograr acá, generar como estrategia, es algo que te va a ayudar a mantener esas ventas y esos resultados de manera sostenible y constante. Entonces, así que bienvenidos y comencemos. ¿Cómo fortalecer tus canales comerciales B2B? ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver 4 puntos fundamentales. El primero, ¿qué es un canal comercial? Vamos a repasar un poco estos conceptos. ¿Cuáles son los tipos de llegada al cliente B2B, business to business? ¿Qué debo tener en cuenta si voy a elegir o si voy a fortalecer mi canal B2B? ¿Y qué decisiones puedo tomar al entender ya claramente mi canal? Entonces, vámonos con el primer punto, que es un canal comercial. Antes de hablar específicamente de B2B, quiero que nos quede muy claro el concepto de canal. Esto es algo que yo se los explico siempre a mis alumnos en la universidad, en el posgrado en el que enseño en ventas, y es el poder que tiene un canal de distribución. Philip Kotler nos dice esta frase, que es el conjunto de organizaciones que dependen entre sí y participan además en el proceso para que un producto o servicio lo puedas poner a disposición de un consumidor o de un usuario industrial, en el caso del B2B. Aquí te menciono estos ejemplos, aquí son 7 ejemplos, no necesariamente son B2B, pero es para darte a entender el poder de un canal de distribución. Por ejemplo, Netflix, todos lo conocemos, todos conocemos su historia con Blockbuster, pero Netflix no solamente tiene películas propias y series propias en su plataforma, sino que además de eso Netflix es una gran distribuidora de películas y de series. Por ejemplo, hay una serie muy conocida, seguramente tú la has visto, que es La Casa de Papel, y cuando cuentan en las entrevistas, en la segunda temporada, que ya la habían filmado antes de entrar a Netflix, la serie se vino a pique. Y sí, vendió en España bien, pero luego esto empezó a decaer. Apenas llega a Netflix y distribuye ese mismo contenido, ya está en todos los hogares y dispositivos móviles de gran cantidad de personas, logra tener un éxito rotundo y hoy en día pues sabemos que esa serie, La Casa de Papel, es bastante exitosa. Entonces, como el estar como tal perteneciendo a Netflix como canal, ya puedes estar en muchos hogares de manera muy rápida. McDonald's, por ejemplo, si bien tiene distintos puntos de venta por ser franquicia, el día que sacaron al mercado los chicken tenders o los nuggets, McDonald's logró vender más pollo que el que vendía KFC a nivel mundial. Esto lo logró en su primer mes y logró vender muchísimo más pollo que el que vendía KFC. iTunes es un ejemplo, por ejemplo, pues muy reconocido. Cambiaron la industria de la música
porque a través de los dispositivos móviles y esta aplicación, cuando se lanzó el iPhone, el iPod, perdón, logró convertirse en un canal de distribución para los artistas de la industria de la música. ¿Y cómo lograron, cada vez que sacaban una canción, penetrar rápidamente el mercado a través de esta plataforma? Hoy en día hay muchísimas más, que no solamente es el negocio de ser una plataforma, sino cómo me puedo convertir en un canal de distribución. PepsiCo es un ejemplo muy claro también. Aquí, por ejemplo, en Colombia, primero estaba el mercado de las bebidas gaseosas en muchísimas tiendas, luego lanzan al mercado snacks y con la marca, aquí la marca Frito-Lay, y cómo llegan rápidamente llegan a todas las tiendas a través de ese canal de distribución y logran hacer una competencia muy fuerte a las marcas de snacks que ya estaban establecidas. Facebook, por ejemplo, si bien es una empresa y por ahí hacemos publicidad, es un canal de distribución bastante fuerte de noticias, como un marketplace hoy en día y tiene muchos productos. Claro, en el caso de aquí en Colombia es una empresa de telefonía móvil muy fuerte y en sus puntos de venta, que son bastantes, vende, además de sus planes de celular, vende también equipos de telefonía celular. Y es uno de los canales de distribución más fuerte de las empresas que producen equipo aquí en Colombia. Y seguramente hay muchos casos en otros países similares. Novaventa, por ejemplo, esto pertenece a una empresa que es de alimentos y como esta empresa dice, yo voy a irme al canal de venta directa, a venderle directamente a los consumidores que vendan con catálogo y voy a poner máquinas automáticas expendedoras de alimentos y bebidas para que el consumidor coma directamente. Entonces, como este canal Novaventa de una empresa se vuelve tan fuerte que hoy en día hay otras empresas que pagan por estar ahí. Asimismo, hay ejemplos, empresas como Oracle, empresas muy fuertes que con los productos que ofrecen están en el mercado empresarial, empresas como Sodexo, que están en ese mercado empresarial y cómo puede convertirse en un canal tuyo en el sector B2B con un gran poder de penetración en el mercado que si tú estás en él, rápidamente puedes estar en varios clientes. Entonces, eso es lo que es un canal de distribución. Eso básicamente es como unas tuberías que me permiten llegar rápidamente al cliente. Si hacemos la analogía que tú estás en un pueblo y te han encomendado la misión o tu empresa consiste en llevar desde un río, llevar agua a las casas de ese pueblo, entonces el canal de distribución son las tuberías que tú harías para que desde el río el agua llegue a cada una de las casas. Eso como tal es el poder de un canal comercial y por eso es muy importante entenderlo bien. ¿Cuáles son los tipos? Cuando ya entramos en el canal B2B, ¿cuáles son los tipos de canales? Y aquí vamos a hablar de tipos de llegada, perdón, que permiten penetrar rápidamente ese mercado, porque no es solamente tú ir y vender y ofrecer a muchos clientes lo que te va a dar el éxito de tu negocio. Tienes que identificar claramente características específicas. Entonces, si tomamos este ejemplo del libro Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales, aquí está el fabricante y acá al final está el usuario industrial, que sería nuestro cliente empresarial. Y hay distintos modelos. Un modelo, yo le llego directamente, o sea, tú coges tu producto y lo llevas al cliente directamente. Otro modelo es que tú puedes tener un agente, alguien que se encargue específicamente de vender tu producto y lo lleva a ese cliente. Muchas empresas, por ejemplo, que son representantes en un país de una marca que produce en otro país su producto o servicio, pero estos compran la franquicia o la representación, hacen la función de agente porque no producen, pero se encargan es de llevar el producto al cliente. Los distribuidores tienen una función de distribuir muchísimos productos, no solamente uno específico como lo puede tener el agente o digamos en una categoría específica, sino que ya puede ser alguien que ya está establecido en un mercado y te permite llegar rápidamente a esos clientes y ese distribuidor pues obviamente
va a ser parte de la cadena de ventas y pues recibirá obviamente un ingreso. Ese es el modelo D. Tú lo llevas a ese distribuidor y ese distribuidor se encarga de llevarte al usuario industrial. O puedes tener como fabricante, tienes un agente, ese agente lo lleva a un distribuidor y ese distribuidor te lleva al usuario industrial, al cliente. Dependiendo de tu modelo de negocio, puede que tú ya tengas establecidos algunos de estos tipos de llegada. Puede que tú seas el agente, puede que tú seas el distribuidor o puede que tú seas el fabricante. En este gráfico lo que te invito es que te logres ubicar dónde estás en este momento y además de saber dónde estás, qué otras maneras de llegada puedes tener. No necesariamente, si eres emprendedor, es que tú tienes que buscar un distribuidor. Tú puedes encontrar aliados que cumplan ese rol de distribuidor, de permitirte llegar a los distintos clientes. Yo les pongo un ejemplo mío, por ejemplo. Te pongo un ejemplo propio. Yo ayudo a las empresas a mejorar sus resultados comerciales. Entonces yo tengo un producto que es hacer la estrategia comercial de las empresas para que logren monetizar más rápido. Yo lo llevo directamente, pero también tengo un aliado que es una persona, son dos personas realmente, una empresa de consultoría que se encarga de hacer estrategia de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen la estrategia de negocio y la empresa luego necesita venderla y no tienen cómo, no saben cómo hacerlo muchas veces. Entonces ahí aparezco yo y estos hacen una figura de distribuidor porque ellos llevan mi producto y lo ponen en el cliente. No hay una exclusividad, como probablemente la hay con un agente, pero sí ellos se encargan de poner mi producto en el cliente. O si tú tienes, por ejemplo, si tú ofreces servicios de eventos para empresas, como un aliado importante puede ser alguien que le hable también a las personas de bienestar en las compañías, si es eventos internos, y puede ser la persona que se encarga de los alimentos. Si hay ya una empresa que se encarga de alimentos y bebidas para llevarlo a las organizaciones, cómo esa empresa puede ser un aliado tuyo si ya está en muchas organizaciones y habla con tu mismo interlocutor. Entonces, la invitación acá es que con este modelo tengas claramente identificado en dónde estás y cómo puedes tener distintos tipos de llegada con ese cliente B2B. Igual vamos a entrar más en detalle con esto. Y aquí algo que sí te quiero decir es que no existe un tipo de llegada ideal. Si me preguntas si es la A, la B, la C o la D, eso depende de tu tipo de negocio. Depende qué producto tienes, qué servicio ofreces, cuál es tu cliente objetivo y cuál es el tipo de solución que brindas a tu cliente. Tú puedes elegir uno solo o más de uno. Ideal es que no tengas uno solo, sino que tengas al menos dos y siempre cuidando tu eficiencia, que el nivel de esfuerzo se va recompensado con resultados, que no necesites de mucho esfuerzo para tener grandes resultados. Entonces, cuando esto lo llevamos ya al entorno real, vamos a explorar acá variables que nos permiten elegir muy bien la manera en la que vamos a jugar en este canal B2B. Acá tenemos un panorama de 7 variables. Está el tamaño, está la geografía, está el portafolio, está la aproximación al cliente, está la forma de operación, está la forma de abastecimiento y están los actores del canal. Entonces, estas 7 variables tienen un nivel de importancia bastante alto a la hora de tú fortalecer ese canal B2B. Ninguna es más importante que otra y esto depende también de tu modelo de negocio. Vamos a entender cada una y luego vas a ver cómo la llevas a la realidad. Primero, el tamaño. Cuando hablamos de la variable tamaño, aquí es clave que tú logres identificar cuál es la unidad de medida que te dice a ti el nivel de importancia que pueden tener los clientes, porque no necesariamente es la típica respuesta de, la empresa más grande o la que más factura es la más importante, no necesariamente. Pongo un ejemplo, una empresa que he tenido pues como cliente,
una empresa que vende datáfonos. Esta empresa, al vender datáfonos, su forma de cobrar es por cantidad de transacciones. Cobran un fee por cada transacción que se hace con tarjetas de débito o crédito. Entonces, entre más transacciones tenga, es mejor el tipo de cliente. Y para ponerte acá un ejemplo, un concesionario de carros puede tener tickets altos. Sin embargo, como cobran es por transacción, para este tipo de empresa es más importante una panadería o un restaurante que un concesionario de vehículos. Así el concesionario pueda vender más plata, más dinero, el restaurante hace más transacciones y esto lo convierte en un tipo de cliente más importante. Y al final la unidad de medida es cantidad de transacciones. Entre más transacciones haga mejor. Entonces un supermercado entra a ser un cliente importante. Te pongo otro ejemplo. Tú ofreces servicios. Por ejemplo, tengo el caso de un estudiante que él me decía que él ofrece servicios, entre esos una de sus líneas de negocio es alimentación. Es un servicio muy fuerte para las empresas. Entonces, no necesariamente la empresa con más empleados es la más importante, sino que la variable es empresa con más empleados in-house en la compañía, o sea, que estén todo el día en la empresa. Entonces, para ponerte un ejemplo, tú puedes tener una compañía gigante, pero todos haces home office o teletrabajo, o es un equipo comercial muy grande, que puede ser un equipo comercial de 100 personas, mientras que esos están por fuera o solo van a la compañía una vez a la semana. La empresa que tiene un equipo de 70 personas in-house en esa misma compañía puede ser un cliente más importante. Entonces, ¿qué variable? ¿Qué variable es la que marca la unidad de medida de tu negocio? Esto aquí es muy importante que tú definas cómo cobras el tipo de servicio. Por ejemplo, en mi caso, como yo cuando ofrezco el tema de estrategia comercial en mi portafolio, para mí es importante las empresas que tienen, entre más unidades de negocio o más líneas de negocio tiene, es para mí un cliente más atractivo. O también, si es ya para entrenar equipos comerciales en habilidades comerciales, pues entre más equipos comerciales tengan, es un mejor tipo de cliente. Entre más cantidad de vendedores tenga o más actualización constante esté enviando, por ejemplo. Ese tipo de variables lo vuelven clientes más grandes o más importantes. Entonces, esto te permite definir y tú podrías inclusive tener algo como esto. Vamos a mostrar un ejemplo acá. Puede que tú tengas un cliente. Digamos que tú dices, yo tengo, vamos a poner un ejemplo, 100 clientes. Tienes 100 clientes. Pero puede que esos 100 clientes tú tengas 8 clientes que te hagan, solamente esos 8 clientes que te puedan hacer el 25% de tus ventas. 25% de tus ventas. ¿Por qué? Porque cuando tú defines esa variable, te das cuenta que aparecen clientes que tienen una envergadura demasiado grande. Tú puedes tener una empresa, vamos al ejemplo de los alimentos. No es solamente, si es una empresa que tiene muchas sucursales regionales a nivel global, a nivel continental, a nivel país o región, pues cerrar ese negocio con un solo cliente te puede marcar muy alto en tu facturación y te puede pesar más que otros que puedan ser más pequeños. Entonces, si tú identificas al tener acá tu torta de mercado que un solo cliente te pueda hacer esto, se vuelve un cliente demasiado importante para ti, porque el resto que tienes van siendo más pequeños. Obviamente no vamos a depender de un solo cliente, inclusive la idea es que no sea más del 30% de tu venta. Si al cerrar ese negocio es más del 30% de tu venta, pues ciérralo, trátalo muy bien y ve consiguiendo más clientes para que ese peso sea menor. Pero eso es lo que nos referimos con el tamaño. Entonces, de esta manera, tú puedes claramente identificar
con esta variable cuál es el factor que te define el nivel de importancia de tus clientes y qué relación tiene con los demás en su peso, ciertos tipos de clientes. No estamos hablando solamente de tu facturación actual, sino de prospectos, que tú los puedas listar y saber cuál puede ser el más grande de ellos. La siguiente variable es la geografía y básicamente es dónde está ese cliente objetivo tuyo o ese canal a donde que te permite llegar a distintos clientes. Por ejemplo, si tú ofreces voy a poner un ejemplo, un caso con una empresa que estuve asesorando. Ellos venden un sistema que permite generar conteos en líneas de producción de tubos, de pañales, por ejemplo, o sea, unidades, los cuenta muy rápido, es como un ojo digital que cuenta de manera muy precisa y muy exacta cómo están los productos y además cuáles están en buena calidad, cuáles no están en buena calidad para rápidamente tomar decisiones y que la línea productiva no se estanque o siempre se mantenga eficiente. Entonces, ellos tienen este software, pero puede haber una empresa, al este producto ser un software, puede haber una empresa que ofrezca, por ejemplo, maquinaria de plantas productivas, que en este caso es una empresa que ofrece, el software va instalado en unas máquinas, que ofrece esas máquinas donde ellos instalan el software. Entonces, como la empresa que vende esas máquinas y que no tiene un software como este que ellos venden, ¿cómo puede haber sido un aliado muy importante para penetrar mercados inclusive en otros países? Porque cierras el negocio con ese canal, eso se vuelve un canal de distribución tuyo B2B y rápidamente te permite estar en otros países. Obviamente tú tienes que ver la capacidad instalada que tengas en tu empresa y qué tan escalable es para montarte en un canal de distribución fuerte y que te permita llegar muy rápido. Entonces, al final es o ese cliente dónde está o ese aliado que tú tienes dónde está. ¿Y a dónde te permite llegar? ¿A qué tantos clientes te permite llegar? Puede ser un cliente que se vuelve demasiado importante y sabes que al cerrar un negocio con ese cliente luego puedes escalar a otros países, o un aliado que te permite llegar a otros clientes y al cerrar un negocio con él puedes estar en otras ciudades o países. Esa es la geografía, es un punto muy importante porque cuando tú tienes tu país, en este caso vemos ahí el mapa de Colombia, pero si tú ves el globo entero, es clave que tú identifiques ese cliente, primero empezando por tu región, luego ir expandiendo poco a poco a nivel país, luego continente, no irte de una a un mercado en el B2B pues demasiado lejano, no necesariamente, pero ¿dónde es que está ese tipo de cliente que te permite generar negocios más rápido y que es tu cliente objetivo? Por ejemplo, hay una empresa de software que yo estaba desarrollando, que he estado, asesorando en estrategia comercial. Ellos hacen como tal desarrollo de software. Ellos tienen, Colombia es su sede principal, sin embargo, ahí no está su mayor portafolio de clientes. Por el tipo de servicio que ofrecen y el costo que tienen, es mucho más atractivo el mercado norteamericano y Australia para penetrar como tal sus ventas. Y tienen clientes en ese mercado que les permite llegar, por ejemplo, a distintos estados de Norteamérica, o inclusive un agente comercial que permite penetrar todo el mercado de Houston y otro agente que permite penetrar todo el mercado de la zona oeste de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú identificas dónde está tu cliente y qué aliado te permite penetrar el mercado de manera muchísimo más rápida? La otra variable es el portafolio. Y aquí, cuando nos referimos al portafolio, es el que compra como tal tu cliente. O sea, tú tienes un cliente objetivo. Ese cliente, ¿qué tanto dentro de todo su portafolio, las categorías que maneja, qué tanto compra? Si tú vendes productos físicos, ¿cuál es su portafolio de compra de esos productos, ya sea maquinaria, utensilios, etcétera, que la empresa pueda necesitar? ¿Cuál es el que con mayor frecuencia está comprando? Y puede que ahí
esto te lo dé no solamente nombres de empresas específicos, sino sectores. Y que tú puedas definir, es que este producto o servicio que yo ofrezco va muy ligado a este tipo de sector. Y ese tipo de sector, ¿por qué? Porque maneja más este tipo de portafolio. O si vendes servicios, ya como mensajería para empresas, seguridad, etcétera, ¿cómo ellos definen o qué es lo que hace definir que esta empresa efectivamente maneje esto dentro de su portafolio? De pronto la cantidad de establecimientos que tenga para cuidar, bienes que tenga para cuidar, y ahí cabe en su portafolio que parte del personal que contrata es seguridad. Y además es qué tanto entra a ser prioridad en el portafolio que esa empresa compra el servicio o producto que tú ofreces. Por ejemplo, yo manejo un producto que es enfocado a fortalecer la gestión del aprendizaje de las empresas. Este producto va muy enfocado para las empresas que tienen equipos o un responsable de formación y de capacitación, y yo lo que ayudo es que esa capacitación sea mucho más eficiente y contundente para la compañía. Entonces, ahí está muy enmarcado en las empresas grandes o las medianas, que son ya casi como empresas grandes, porque normalmente estas empresas tienen este tipo de equipos. Las empresas pequeñas no maneja este portafolio, o sea, no contrata este tipo de portafolio normalmente, porque ellos contratan ya la capacitación, ya es que uno vaya y lo entrene, pero en estructurar un proceso de capacitación, primero necesitan tener a alguien en cabeza de ese proceso para poder contratar ese servicio que yo ofrezco. Entonces, ese es un ejemplo. Cómo ese cliente tiene ciertas características que tu portafolio se vuelve o no una prioridad para el cliente. Si tú eres abogado o asesor financiero, entonces, ¿cómo puedes entrar en ese nivel de prioridad para los clientes dependiendo del portafolio que manejes? Si eres abogado, además, por ejemplo, en propiedad intelectual, pues entre más patentes de marca, más aspectos tenga que patentar como tal la empresa, se vuelve más eficiente tu labor, y además qué tanto nivel de prioridad tiene dependiendo del tipo de empresa. Esto es clave identificarlo porque te da, una vez hayas identificado el tamaño y la geografía, cuáles son los clientes que más te pueden necesitar. O sea, que más, una cosa es los que más te pueden generar facturación y otra cosa es los que más te puedan necesitar por el portafolio que compran. La otra variable importante es la aproximación al cliente, y aquí ya es tal cual un canal de distribución que te ayuda a llegar a tu cliente objetivo. ¿Cómo llega a ese cliente final? Si por ejemplo ese canal que vas a fortalecer es un agente, por ejemplo, un agente que te ayuda a distribuir tu producto, ¿cómo llega ese agente? ¿Cómo va a llegar a tu cliente final? Actualmente, ¿qué mercados tiene? ¿Qué estrategias utiliza para comunicarse con ese cliente? ¿Cómo maneja su forma de aproximación? ¿Qué nivel de confianza tiene en el mercado? ¿Qué tanta penetración ya tiene en el mercado? ¿Qué tanto conocimiento también del producto que tú le vas a ofrecer para que lo lleve a los distintos clientes? Esa parte es muy importante porque ahí tú debes buscar el que sea más afín a lo que tú ofreces. Hay agentes comerciales en el sector B2B que inclusive toman tu perfil de LinkedIn y lo utilizan para prospectar clientes y abrirte mercados también, o sea, que trabajan con tu mercado y te ayudan en esa labor, pero ahí es clave que tú entiendas muy bien cómo lo hacen, en qué mercados tienen experiencia, para garantizar que sea un canal correcto que te va a ayudar a llegar allá. O si es en este caso una empresa que hace el rol de aliado que te permite llegar a distintos clientes objetivo en el sector B2B, es clave que busques cómo llega ese cliente final o qué tipos de interlocutores tiene, que es clave que sea el mismo, y eso hablamos más adelante. La forma de operación. Esta variable tiene muchos aspectos específicos y varía dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, pero aspectos clave, por ejemplo, y fundamentales. Uno, cómo ese cliente se la compra. Entonces, algo que se llama el Customer Journey Map, que es como el mapa de decisión que tiene el cliente, y es una forma de poder definir ese cliente al momento de decidir
qué evalúa, dónde navega, dónde compra, cómo hace la compra, etc. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que aquí está tu empresa. Este eres tú. Este eres tú y ofreces un servicio X. Y este es tu cliente. Es cliente, entendámoslo como no necesariamente la empresa, sino la persona que toma la decisión en la empresa. Entonces, esta persona, antes de comprar aquel producto, para poner un ejemplo, ¿dónde esa persona, dónde averigua información sobre ese producto? Se mete a qué redes sociales, qué tipos de artículos normalmente ve, quién es un vocero de opinión fuerte a quien puede influir en esa decisión. O, por ejemplo, también ese cliente, ¿en qué momento puede acceder a información relevante para tomar la decisión? Y ahí aparecen aspectos importantes como ferias empresariales que ese cliente tenga. Si hay fechas de licitación específica que le hace tomar esa decisión. Entonces puede que aquí aparezcan las licitaciones y que haga ronda de empresas en unas fechas específicas que si en esa fecha no estás, pues ya puedes haber perdido la oportunidad. Entonces, todo esto que vemos acá, obviamente hay comerciales de televisión, hay pautas, Facebook, Instagram, redes sociales, etcétera. Pero digamos, cojamos este como ejemplo. Este cliente está acá, también está acá, también está aquí, y al final todo esto lo lleva a tomar su decisión de compra, que puede que sea a favor de tu producto o puede que sea a favor de otro, pero al final es la manera en la que va a suplir su necesidad. Entonces, esa forma de operación te permite identificar, bueno, ¿yo dónde voy a estar? Entonces, si este cliente para comprar hace licitaciones, digamos que el último trimestre del año para definirlo del año siguiente, pues como esto se vuelve una fecha clave en la que yo tengo que estar, si es mi tipo de negocio, que hace parte de la forma de operación del cliente. O si existen ciertas ferias comerciales y empresariales donde el cliente va, y esto es para influir en su decisión. O si le pregunta a ciertas empresas que ese cliente ya tiene como proveedores para decidir su producto. Entonces la pregunta es, ¿dónde tú estás en ese cliente? Porque no se trata solamente que tú aparezcas en este momento, no se trata solamente que tú aparezcas aquí, porque hay una estadística de Nielsen que dice que el cliente normalmente ya ha avanzado un 57% en su proceso de compra cuando sale a las redes sociales o al mercado diciendo necesito un proveedor de X o Y producto o servicio. O sea, ya ha navegado todo este mapa. Entonces, ¿dónde tú estás antes para poder ser relevante para el cliente? No es que tú estés ni en todas las ferias, ni en todos los eventos, ni en todas las redes, ni hagas todo tipo de publicación, pero ¿dónde tú estás? Ahí es importante que tú identifiques esa forma de operación del cliente. Y si tienes clara esa forma de operación del cliente, pues con mayor facilidad vas a penetrar como tal ese mercado empresarial. ¿Cómo paga el cliente? ¿Paga a cuántos días? ¿A 30, 60, 120? ¿Qué políticas tiene de pago, de cobro? Para tú planear también tu flujo de caja. Si tiene diferentes razones sociales. Por ejemplo, a veces hay dueños de empresas que tienen distintos negocios y cómo ese mismo interlocutor te puede llevar a distintas compañías. O si existen agremiaciones. Puede haber gremios. Por ejemplo, aquí en el caso, aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica también, y otros continentes seguramente, hay cámaras de comercio. Si tu cliente son las empresas medianas o pequeñas, es muy probable que en esas cámaras de comercio sea un gremio o sea un ente que por ese mismo interlocutor tú puedes llegar a muchos clientes hablando solamente con una persona y esto te permite una agilidad muchísimo mayor. O gremios como ACOPI o si es el gremio, por ejemplo, camionero. Entonces, si hay una agremiación que los agrupe a todos, es clave estar ahí.
el sector inmobiliario. O tú defines sectores, te permite identificar gremios y esto es clave para saber cómo llegar más rápido al mercado. Cuál es el margen que te deja y el costo también es fundamental.